En este vídeo seguimos avanzando sobre el cuarto tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver en concreto son algoritmos de ordenación de arrays en Java. Este tipo de algoritmos son muy utilizados ya que es mucho más eficiente trabajar con arrays ordenados que con arrays desordenados. Y bien, la primera pregunta sería que ¿para qué sirven este tipo de algoritmos de ordenación? Pues realmente lo que hacen es reorganizar el orden de los elementos dentro de una colección, ya sea un array o cualquier otro tipo de lista, como las que veremos en unidades posteriores del curso. Entonces surge la pregunta de ¿para qué queremos ordenar esos datos? Pues porque es mucho más eficiente trabajar con datos que ya están ordenados, tanto cuando los queramos buscar como cuando los queramos modificar. Sea mucho más rápido acceder a un elemento y encontrarlo si esa colección está ordenada. Entonces, ¿qué es un algoritmo de ordenación? Pues realmente es un programa que se encargará de ordenar de algún modo los elementos que hay dentro de una colección. Entonces, ¿qué podemos ordenar? Pues cualquier tipo de estructura que tenga elementos ordenables, pues ya sean números, strings o incluso objetos, ya que realmente los objetos están formados al final por tipos primitivos. Un objeto podría ser una persona que tenga un nombre, una edad, una ciudad de residencia. Entonces podríamos ordenarlo teniendo en cuenta cualquiera de esos campos del objeto o incluso en conjunto. Y finalmente la última pregunta, ¿son todos los algoritmos iguales? Pues evidentemente no. Hay algoritmos que son más eficientes que otros. Entonces en primer lugar aquí vamos a ver el algoritmo de burbuja, que es uno de los más fáciles de entender, y luego ya en el siguiente vídeo veremos uno de los algoritmos más rápidos que existen a la hora de ordenar arrays, que es el Quicksort. Pero bueno, eso como digo ya lo veremos en el vídeo siguiente. Ahora nos vamos a centrar en el algoritmo de burbuja, que es uno de los métodos de ordenación más conocidos, aunque no se suele utilizar porque no es nada eficiente. Este algoritmo lo que hace es comparar pares de elementos adyacentes de un array, es decir, el elemento actual y el elemento que tiene a continuación, con el siguiente índice. Entonces compara ambos elementos y en base a esa comparación pues los va reordenando. Si el de la izquierda es mayor que el de la derecha, intercambia sus posiciones. Entonces al final, tras hacer muchas de estas comparaciones, el array termina estando ordenado. Entonces esto al final se traduce en dos bucles for anidados, en el que el bucle interno pues se encarga de hacer la comparación del elemento actual con cada uno de los elementos del array que todavía no están ordenados. Entonces al final ese bucle interno lo que hará es ordenar cada uno de los elementos uno a uno. La primera vez que se ejecuta ese bucle interno, pues lo que hará será recorrer todo el array hasta que colocará el máximo en la última posición. Luego la siguiente vez que se ejecute ese bucle, como el último ya está en su posición, pues lo que hará será comparar el resto uno a uno hasta que coloque ese segundo mayor en la penúltima posición. Y así sucesivamente hasta que los ordena todos. Entonces aquí ahora a la derecha tenemos un array desordenado. Vamos a simular pues, lo que haría esa primera vez que se ejecuta el bucle interno del método burbuja. Entonces en primer lugar compararía el primer elemento con el segundo, es un 6 y un 5. Como los ordena de menor a mayor, lo que hace es intercambiarlos. Entonces ese bucle interno irá recorriendo cada uno de los elementos hasta que en el momento que termine pues habrá colocado el elemento más grande a la derecha de todo. A continuación, como ya hemos comparado la primera y la segunda, pues compararemos la segunda con la tercera. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que 6 y 3 están también desordenados, ya que 3 es menor. Entonces 3 va a estar a la izquierda y el 6 a la derecha. A continuación comparará el 6 con el 1 y lo mismo, los intercambia porque el 1 es menor que el 6. Luego a continuación 6 y 8. En este caso no hace ningún cambio porque el 8 es mayor que el 6. Luego compararía 8 con 7. Aquí sí que habría un cambio porque el 7 es menor que el 8, por lo tanto cambiamos y en la posición del 8 ponemos el 7 y en la posición del 7 el 8. A continuación compararía el 8 con el 2. Aquí lo mismo, como el 2 es menor, pues cambiamos el 2 por el 8. Y finalmente hacemos la comparación entre el 8 y el último elemento que es el 4. Como el 4 es menor, intercambiamos las posiciones y cuando terminemos de hacer esa última comparación del 8 con el 4, el último elemento ya está en su posición. Realmente el 8, que es el máximo, está en la última posición. A continuación deberíamos volver a hacer lo mismo, pero sin tener en cuenta el 8. Es decir, ahora haremos este mismo proceso desde la posición 0 hasta el índice 6, ya que el 7 ya está ordenado. Iremos comparándolos uno a uno hasta que dejáramos en la posición que está el 4 el elemento mayor de esta sublista, que sería el 7. Y así lo haríamos sucesivamente hasta que el array esté ordenado.
Entonces, tal y como podéis ver aquí, pues una vez termina de hacer esa comparación, el 8 que lo tenemos en verde ya está colocado en su sitio. Entonces ahora el bucle externo deberá ordenar esta sublista desde el 5 hasta el 4 y colocará en ese penúltimo elemento el valor mayor, que en este caso sería un 7. Entonces así sucesivamente se irán colocando de derecha a izquierda cada uno de los elementos mayores hasta que el array esté completamente ordenado. Entonces aquí tendríamos el ejemplo de código que realiza esta ordenación. Y bajo al mismo tiempo podéis ver pues, cómo se va ordenando poco a poco este array de enteros a través de este algoritmo. Y tal y como hemos mencionado antes, pues tendríamos un bucle for doble anidado, donde el bucle externo dará tantas vueltas como cantidad de elementos tenga ese array, en este caso lo llamamos vector, y luego dentro de ese bucle for externo tenemos el bucle for interno, cuya condición aquí es j menor que vector.length menos i menos 1. Entonces, ¿por qué hacemos este menos i menos 1? El menos 1 lo hacemos porque estamos comparando la posición actual con la siguiente. Por lo tanto, si vamos a comparar la posición de índice j y de índice j más 1, deberemos tener en cuenta que en la última pasada por el bucle vamos a comparar el último con el penúltimo. Entonces, en ningún momento debemos acceder a la última pasada por el bucle porque si no compararemos el último con uno que no existe, ya que nos saldremos de rango. Entonces ese menos 1 lo que hace es que la última vuelta no se da, ya que estamos comparando el último con el penúltimo y a partir de esa comparación ya podemos colocarlos los dos. Y además este menos i lo hacemos porque a medida que vayamos ordenando ese array no hace falta que hagamos la comparación con el último elemento. Entonces esto lo que implica es que este bucle interno cuando termina la primera vez, ese elemento máximo ya está colocado en la última posición. Como en el ejemplo de abajo, pues van colocándose en negro todos aquellos que ya están ordenados y el bucle interno realmente se ejecuta sobre los elementos que no están en negro. Entonces, cuando coloca el último elemento y termina el bucle interno, realmente pasamos al bucle externo y i se incrementa en 1. Entonces, cuando i vale 1, realmente el bucle interno se ejecutará hasta la penúltima pasada por el menos 1, pero claro, le debemos restar i. Al restarle i, realmente pasaríamos a comparar el antepenúltimo con el penúltimo, ya que el último ya estaría ordenado. Y así poco a poco, pues cada vez este bucle interno se ejecutará sobre un array cada vez más pequeño. Entonces realmente este if lo que hace es comparar el elemento actual con el elemento siguiente. Si el elemento actual es mayor que el elemento siguiente, entonces debemos intercambiar las posiciones. Para hacer esto, lo que utilizamos es una variable auxiliar, guardándonos el elemento actual, para así no perder el valor, y en el elemento actual, pues guardamos el elemento que tenemos a la derecha. Una vez hemos hecho ese cambio, en el elemento que tenemos a la derecha, guardamos el valor auxiliar que habíamos almacenado para no perder su valor. Y con esto ya lo tendríamos resuelto. Finalmente, una vez terminan los dos bucles, devolvemos el vector ya ordenado. Y aquí en la siguiente diapositiva, pues tenemos un ejemplo de utilización de este método. Tenemos un array que se llama array ejemplo y luego un array ordenado que en principio está declarado pero no inicializado. Entonces imprimimos en primer lugar el array sin ordenar, luego lo ordenamos a través del método burbuja y finalmente lo mostramos ya ordenado. Entonces para que se vea bien el proceso vamos a ver este ejemplo a través de Visual Studio Code. Entonces vamos a volver al editor y de hecho aquí tenemos ya este main con el método burbuja que acabamos de ver. Entonces si ahora lo ejecutamos, pues en primer lugar tenemos ese array sin ordenar y luego ordenado. Como podéis comprobar, pues funciona perfectamente. E incluso aquí, dentro del método burbuja, para que podamos ver los cambios que se van realizando a medida que va ordenando, podríamos incluso, cada vez que esto se cumpla, es decir, cada vez que realmente detecte que debe hacer un cambio, que me imprima ese array intermedio. Esto lo podríamos hacer a través de un sysout y utilizando pues el arrays2string y en este caso poniéndole pues vector. Esto lo que implica es que cada vez que se haga un cambio, es decir, cada vez que detecte que el elemento actual es mayor que el elemento que tiene a la derecha y se intercambien, luego me lo muestre. De esta forma podré ver cada uno de los cambios que se han producido antes de llegar al resultado final. Si ahora lo ejecutamos, fijaros aquí que en primer lugar tenemos el array sin ordenar y luego realmente el primer cambio que se realiza realmente es el 9 con el 0, ya que el 3 es menor que el 6 es menor que el 9, pero el 9 es mayor que el 0. Por lo tanto, aquí se intercambian. Entonces el 0 pasa hasta la izquierda y el 9 a la derecha.
Y a continuación, al comparar estos dos, pues de nuevo se intercambian las posiciones. Luego en la siguiente comparación lo mismo, el 9 con el 2 lo intercambia, el 2 con el 9, y al final con el 9 y el 3 sucede lo mismo. Entonces ponemos el 3 delante y el 9 al final. De este modo ya tenemos el 9 colocado. Ya realmente cuando termina esta instrucción podríamos pensar que aquí no lo está ordenando, pero no es así, ya que actualmente hay un 3 y luego un 6. Por lo tanto, el de la izquierda es menor que el de la derecha. Sin embargo, cuando compara el 6 con el 0, es cuando los intercambia. Entonces pone el 0 con el 6, pero luego ya compara el 6 con el 1. Entonces lo cambia y pone 1 y 6. A continuación compara el 6 con el 2 y lo mismo, los intercambia, 2 y 6. Luego compara el 6 con el 3, los intercambia, 3 y 6. Entonces esa última comparación ya no la debe hacer porque el 9 ya estaba ordenado. Entonces una vez se ejecute la siguiente instrucción, el 6 y el 9 ya están ordenados. Entonces compara el 3 con el 0 y los intercambia, 0 y 3. Luego compara el 3 con el 1 y los intercambia, 1 y 3. Luego comparará el 3 con el 2, también los intercambia, 2 y 3. Y realmente ese if ya no se vuelve a cumplir porque el vector ya está ordenado. Y finalmente pues muestra ese vector ya ordenado. Si por ejemplo ejecutáramos este mismo método con un array que ya está ordenado, es decir, ponemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y lo ejecutamos, este if intermedio no se cumple ni una sola vez. Por lo tanto, solo muestra el vector al principio y al final. Y aquí el peor caso realmente es que el vector estuviera completamente desordenado, es decir, al revés. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ahora si lo ejecutamos, hará una cantidad mucho mayor de comparaciones, ya que los debe cambiar todos uno a uno, fijaros. En primer lugar va colocando el 6 así en diagonal hasta el final. Luego sucede lo mismo con el 5. Tenemos toda esta diagonal hasta colocar el 5 en su lugar. Luego lo mismo con el 4, luego con el 3... Y luego ya finalmente el 2 y el 1 son los únicos que quedan desordenados, que al intercambiarlos pues ya el array queda completamente ordenado. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo veremos uno de los algoritmos de ordenación más rápidos que existen, que es el Quicksort. Bien, pero eso como digo ya en el siguiente vídeo.